Ante todo, muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 5, el mismo está integrado por José Cedeño, Wilfred Vázquez y quien habla, Geraldine Galuso. Nuestro tema a tratar son medidores de flujo. El contenido a estudiar son las limitaciones físicas de instalaciones de los medidores, elementos primarios, secundarios y terciarios, clasificación de los medidores de flujo de gas natural, condiciones de manejo de los medidores de flujo diferencial y ventajas y desventajas del medidor placa-orificio. Introducción. Las mediciones es un proceso que permite obtener experimentalmente uno o varios valores que puedan atribuirse razonablemente a una magnitud. En la industria petrolera podemos cuantificar cantidad de líquido y gas. Los medidores son herramientas usadas para la obtención directa de la cantidad de hidrocarburos producidos en instalaciones superficiales de producción. Existen muchos tipos de medidores, cada uno posee objetivos y aplicaciones diferentes dependiendo de las necesidades del proyecto. Limitaciones físicas de las instalaciones de los medidores de flujo. Las limitaciones dependerán del tipo de tubería que se pretenda instalar. Un medidor de flujo, a su vez, tiene que ser proporcional al tipo de fluido que se vaya a desplazar por ella, entre ellas presiones de diseño y operación, temperatura de diseño y operación, diámetro de la tubería donde se desea instalar y el diámetro de la herramienta a utilizar. Los medidores de flujo contienen elementos primarios, secundarios y terciarios. Los elementos primarios están en contacto con las variables que utilizan y absorben los medidores controlados para dar en el sistema de medición una indicación en la respuesta a las variables controladas. El efecto producido por este puede ser un cambio de presión, fuerza, posición y otros. Elementos secundarios: capta la señal del elemento primario y la transforma en una salida o genera una señal estandarizada que puede ser captada por otro instrumento en forma remota o local. Elemento terciario: son dispositivos que directamente cambian el valor de las variables manipuladas. Es el elemento empleado para producir una acción correctora. Podemos visualizar el elemento diferencial, que es el elemento primario que se encuentra en la parte inferior del medidor, y el transmisor, que vendría siendo el elemento secundario, que es el que emite la señal de los contenidos dentro del pozo. Clasificación de los medidores de flujo según del gas natural. Los medidores de flujo, según su principio de operaciones, se clasifican en volumétricos y másicos. Los medidores volumétricos se subdividen en medidores directos e indirectos. Los medidores volumétricos directos son medidores de tipo desplazamientos positivos. Entre ellas tienen dentro de sus componentes son rotativos, lóbulos, rotatorios, rotores ovales y discos. Entre los medidores indirectos podemos conseguir tipos de turbina, ultrasonidos diferenciales de presión, platina de orificio, diferencial de presión. Entre ellas tenemos tipo Venturi, Torbera, cuñas, pitot, codo, medidor de flujo tipo Vortex, áreas variables, rotámetro magnético. Y los medidores másicos son medidor tipo Coriolis. Muchas gracias. Clasificación de los medidores de flujo del gas natural. Entre ellos tenemos los medidores volumétricos directos. Acá se presenta primero el medidor de desplazamiento positivo, que son usados para medir líquidos y gases. Este tipo de medidores toma una cantidad definida de fluido entre las dos aletas conectadas a un rotor y al girar este se transmite el flujo a un contador con la ayuda de un sistema de engranes. Después la toma la siguiente porción y así va sucesivamente. Entre las ventajas de este sistema tenemos que es exacto, posee la capacidad de medir líquidos viscosos y opera en flujo cercano a cero. Entre las desventajas tenemos que no resiste cambios bruscos de velocidad de flujo, es susceptible a corrosión y erosión, posee un costo alto de mantenimiento y de inversión. Los medidores volumétricos indirectos deducen la tasa de flujo mediante la medición de algunas propiedades dinámicas. Entre ellos tenemos el medidor de tipo turbina, que tiene un rotor
de varias paletas o una hélice que se encuentra en un soporte para que circule a través de ella el fluido. Al girar el rotor a la velocidad proporcional de la velocidad del flujo, la punta de la paleta o de la hélice pasa por una bobina captadora y cada impulso eléctrico registrado representa cierto valor de caudal. Entre las ventajas tenemos que es exacto, un manejo amplio del rango de flujo y aplicación a un amplio rango de presión y temperatura. Entre las desventajas tenemos la dificultad de medir un flujo viscoso, se necesita condicionar el flujo y un control de contrapresión. Luego tenemos el medidor ultrasónico, que se basa en el tiempo que demora una señal ultrasónica en viajar de un traductor a otro, en una distancia conocida. Los medidores de tiempo de tránsito utilizan un par de traductores que envían y reciben alternadamente señales ultrasónicas codificadas a través del fluido. Cuando la señal sonora va en la misma dirección del fluido, el tiempo de tránsito es menor a cuando va en dirección contraria. El medidor tiene la capacidad de medir una pequeña diferencia de tiempo que será proporcional a la velocidad del flujo. Este es apto para medir fluidos limpios, también con cierta cantidad de sólidos o burbujas. Luego tenemos el medidor de placa orificio. Los medidores de placa de orificio han sido equipos sobre los cuales se han realizado los más extensos estudios sobre el comportamiento del fluido, partiendo de la medición del fenómeno físico de una caída de presión originada por una platina que representa una restricción al flujo del fluido a medir. En las líneas de diámetro de 2 pulgadas y mayores, el orificio concéntrico es la restricción más común utilizada para medir el flujo. Luego tenemos el medidor de tipo Venturi. Este dispositivo posee un cono convergente que va reduciendo gradualmente el diámetro hasta llegar a lo que se conoce como una garganta. Posteriormente hay un cono divergente que expande de nuevo el flujo al diámetro inicial de la tubería. La presión cambia en la proximidad de la sección estrecha, así que al colocar un manómetro o instrumento registrador en la garganta se puede medir la caída de presión y con él calcular el flujo instantáneo. El medidor de tipo Venturi es usado para medir el gasto en la tubería. Causa una baja pérdida de carga y con la precaución debida se puede utilizar para líquidos con determinados concentrados de sólidos. Posteriormente tenemos el medidor de tipo Vortex, que este depende directamente del flujo del fluido. Su funcionamiento requiere que éste sea turbulento, de manera que la relación de los efectos del flujo medidos permita determinar el flujo volumétrico instantáneo. El funcionamiento de esta medición inicia cuando el fluido pasa a través de una barrera que forma capas adyacentes del fluido a lo largo de la superficie externa del cuerpo, el cuerpo de la herramienta pues como tal. La clave para que el fluido se separe en capas y forme vórtice en la zona de baja presión detrás del obstáculo que tenga bordes afilados. La frecuencia de los vórtices es directamente proporcional a la velocidad del fluido, generando esta de manera el funcionamiento básico del medidor. Las técnicas utilizadas para determinar la frecuencia de los vórtices son el anemómetro de hilo caliente, el ultrasónico, la variación de presión local, el traductor electrónico y otros. Buenos equipos, un placer saludarlos. Mi nombre es Wilfred Vázquez y yo voy a continuar con la presentación de clasificación de los medidores de flujo de gas natural. Dentro de los medidores de flujo de gas natural tenemos los medidores de flujo másico. Anteriormente, la medición de flujo másico se basaba en el uso de un medidor de flujo volumétrico en combinación con un densitómetro. Sin embargo, en vista de que la densidad es un parámetro dependiente de presión y temperatura, este tipo de medición de flujo másico se veía alterada por los parámetros de presión y temperatura medidos. Y en vista de que en muchas oportunidades la forma de medir la densidad es un elemento complejo, los porcentajes de errores se incrementaban en este tipo de medición. En la actualidad, uno de los medidores de flujo másico más importantes y más utilizados a nivel mundial debido a su grado de precisión es el medidor de flujo tipo Coriolis. El medidor de flujo tipo Coriolis se basa en el principio de Coriolis, que fue descubierto por un ingeniero francés, Gigi Coriolis, que se comenzó a notar que los cuerpos en movimiento de la superficie de la Tierra tienden a deslizarse hacia un lado debido a la rotación del este, la rotación hacia el este de la Tierra.
Este tipo de principio es el que explica por qué los elementos en el hemisferio norte tienden a tener una deflexión hacia la derecha, mientras que los elementos en el hemisferio sur tienden a tener una deflexión hacia la izquierda. Cuando un fluido fluye en la tubería, está sujeto a una aceleración Coriolis a través de la introducción mecánica de rotación aparente de la tubería. La cantidad de fuerza de flexión generada por el efecto inercial Coriolis será función de la tasa de flujo másico. A medida que una medición de Coriolis está basada en el principio mecánico de movimiento, cuando el fluido de proceso entra al sensor, es separado. Durante esta operación, una bobina dirigida estimula los tubos para oscilar en oposición a la frecuencia de resonancia natural. A medida que los tubos oscilan, se genera un voltaje que genera un pico sinusual, y que al comparar los diversos tubos, el tiempo de respuesta de delay que tienen ambos tubos es proporcional. Ese delta T es directamente proporcional al flujo másico que pasa a través de la tubería. Este tipo de tecnología permite determinar con un grado de precisión bastante elevado el flujo másico que pasa a través de una tubería, siendo uno de los principales elementos a utilizar en la industria petrolera y gasífera cuando se requieren niveles de precisión bastante elevados. Condiciones de manejo de medidores de flujo diferencial. Los medidores de flujo diferencial, como por ejemplo los Venturi o las placas orificio, miden flujo dentro de una tubería introduciendo una constricción que crea una caída de presión. Se registra un valor de presión antes y después de la constricción, y esta caída de presión es relativa a la tasa de flujo al cuadrado. Los medidores de presión diferencial son adecuados para aplicaciones que incluyen filtros, intercambiadores de calor, dispositivos de prevención de reflujo, tuberías, conductos y otros. Dentro de las ventajas y desventajas que tienen este tipo de medidores, en el caso del medidor de placa orificio, tenemos como ventaja que son fáciles de fabricar y no poseen partes en movimiento. Su comportamiento está bien estudiado, pueden ser usados en cualquier posición, son económicos, especialmente en tamaños grandes, comparado con otro tipo de medidores, y algunos no requieren calibración en comparación con otros medidores de caudal. Este tipo de elementos son tan bien estudiados que el Ministerio de Energía y Petróleo pide que como mínimo cualquier tipo de medición de gas en el país sea comparada o cotejada con un medidor de placa orificio. Dentro de sus desventajas tenemos que requieren una tubería de diámetros extensos, requieren enderezadores de flujo, o sea, el flujo turbulento tiende a afectar la medición. Debido a las relaciones cuadráticas que existen entre el caudal másico y la presión diferencial, la incertidumbre de medición se incrementa a caudales bajos. Requiere cambios continuos de plumillas del registrador en el caso de que se utilice un registrador tipo Barton. Y dado que generalmente no tiene incorporado un medidor de temperatura, se toma en promedio, lo cual incrementa el porcentaje de error. Básicamente, a pesar de que es ampliamente utilizado dentro de la industria petrolera, su tendencia es a ir desplazando este tipo de elementos debido a su gran grado de incertidumbre. Para aplicaciones, por ejemplo, como medición de gas que va hacia la estaca o un flare, es posible que se utilice en la industria petrolera. Sin embargo, para aplicaciones como transferencia y custodia, donde se requiere un grado de precisión menor a 1%, este tipo de elementos tiende a ser un elemento comparativo en función de que pueda cumplir con la norma del ministerio, pero no son elementos primarios de medición que podemos ver. Su automatización, además, es otra de las desventajas, que al tener, la forma de automatizarles con un elemento adicional a la placa orificio, por lo cual se puede utilizar escáneres multivariables que permiten utilizar los parámetros operacionales del delta T, el delta P que se genera en la placa, adicional a una medición de temperatura, para poder, a través de una relación matemática, determinar los volúmenes que pasan a través de la tubería. Este es todo lo que tenemos de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención y espero que sea de utilidad para ustedes como equipo. Muchas gracias.